No, profe, no se escucha. No se escucha. A ver, chicos, ¿por aquí me escuchan bien? Sí, Sí, ya sí. sí, ¿Qué se escucha, ahora profe? sí. A ver, algo tiene mi máquina, entonces me subí con el audio, estoy con el teléfono y nada más confírmame si la pantalla se ve correctamente. Sí, profesora. Va, súper. Ok, entonces, sí, ya estamos empezando tarde. Una disculpa, problemas técnicos. La clase pasada estuvimos cerrando todo el tema de conflictos sociales que se presentaron durante el sexenio de Ernesto Zedillo y recordarán que les hacía hincapié en que hasta este momento hemos detectado o cada tema que hemos analizado de este sexenio han sido más que errores, estrategias y decisiones que se tomaron de manera, digamos, con efectos negativos dentro de la parte económica, política, social y cultural de nuestro país. Sin embargo, hasta este momento no son los únicos acontecimientos que impactaron en el sexenio de Cedillo. Tenemos más adelante, y si ya pueden ver la diapositiva, no sé si está cambiando, es que tengo un problema ahí con el desfase de tiempos, escándalos políticos y distractores sociales a lo largo del periodo. Ustedes recordarán que cuando analizamos Carlos Salinas, eh, platicamos del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Ah, dado que era un tema todavía abierto porque no se había encontrado al autor intelectual de dicho asesinato, en el 95, a poco tiempo de comenzar el sexenio de Ernesto Zedillo, se persiguió al hermano del expresidente, a Raúl Salinas de Gortari. Fue detenido, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Sin embargo, ahí hay un dato bastante importante de este periodo, o más bien que de este periodo, de este acontecimiento. Ustedes recuerdan que a lo largo de los que llevamos 70 años de estudio de los diferentes gobiernos de nuestro país, había una ley no escrita en la que no se podía perseguir al presidente anterior, y eso implicaba no solo al presidente, sino a sus principales allegados. Cuando vimos el acto de alto impacto de Carlos Salinas de encarcelar a la Quina, no era alguien del gobierno pasado, o sea, sí era un líder político de peso bastante fuerte, pero no era alguien del cercano al sexenio anterior. Y lo mismo con todos los periodos anteriores de gobierno que vimos. Aquí, con Ernesto Zedillo, empieza a haber esa ruptura, primero con la credibilidad del gobierno en la parte judicial y segundo, la ruptura con el salinismo. Cuando llegó Carlos Salinas, dijimos que tenía un problema de legitimidad y dentro de todas las acciones y estrategias que ejecutó, logró legitimarse como presidente, logró renacer el tema del presidencialismo en nuestro país y darle nuevamente al presidente y al PRI un peso importante. Pero Ernesto Zedillo hace o toma decisiones que impactan directamente en esa relación con Salinas.
Cuando encarcelan o detienen a su hermano, a Raúl Salinas, también se le acusó de haber matado al diputado Manuel Muñoz Rocha. De él, hasta la fecha, si ustedes googlean por ahí de la vida de Manuel Muñoz Rocha, les va a traer su perfil político y demás, pero les indicará que no hay una fecha de muerte porque nunca se supo de él. De repente pues, desapareció y ya nadie volvió a saber de él. Entonces, en el 95, se le acusó a Raúl Salinas de haber también matado a este hombre. Y en octubre de ese mismo año, el entonces procurador de justicia, Jorge Chapa Besemilla, que fue muy nombrado durante estos periodos de gobierno, se le ocurrió la grandiosa idea de poder investigar este acontecimiento o ¿cómo decirlo? Estos indicios de asesinato o de culpabilidad de Raúl Salinas con una vidente, algo que en nuestro sistema judicial, pues obviamente no era, uno, ni bien visto ni tenía un fundamento legal, ¿no? Entonces, contrató o llevó a una vidente llamada Francisca Cetina, alias La Paca, que iba con todo su grupo de trabajadores y equipo de excavación porque creían que Muñoz Rocha estaba enterrado en la finca llamada El Encanto, que era la propiedad de Raúl Salinas. Cuando llega esta vidente, fue un tema como de transmisión, casi en vivo. Cuando llegó, ella, dentro de sus poderes de vidente, señaló el lugar donde se supone que estaba enterrado Muñoz Rocha. Procedieron a excavar y apareció una osamenta que obviamente supusieron que era de Muñoz Rocha, del diputado. Sin embargo, tras las investigaciones que siguió la Procuraduría, se comprobó que no era, la osamenta no era de Muñoz Rocha, creo que era del cuñado de la Paca, no sé, era alguien ahí como cercano a la propia vidente, ¿no? Entonces, pues esto más que comprobar que Raúl Salinas había asesinado a alguien, era la prueba fehaciente de que la osamenta había sido sembrada. Todo para inculpar al hermano del expresidente. Esto hizo que Cedillo tuviera que sustituir al procurador, uno, por la legalidad, la poca legalidad que tuvo la investigación del hecho de llevar a una vidente, y por otro, porque en el tema del poder judicial que traemos en nuestro país con tantas leyes, pues obviamente denotaba que todo ese sistema judicial que tenemos, pues no estaba siendo utilizado para realizar una investigación de esta envergadura, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, poco tiempo después, aprender al procurador, extraditarlo, juzgarlo y finalmente exonerarlo. Y si ustedes recuerdan un poquito sobre lo que platicábamos en clases pasadas de los pilares del presidencialismo y del sistema autoritario del PRI durante sus periodos de gobierno, hablábamos de la simulación. O sea, se simulaba que se iba a proceder legalmente contra personajes que fuera necesario, aun cuando fueran del gobierno, pero el resultado siempre era algo similar a exonerarlos. Entonces exoneraron al procurador y salió en libertad bien tranquilamente y siguió su vida, ¿no? Entonces, este hecho particularmente, que es uno de los escándalos políticos más sobresalientes del sexenio de Cedillo, pues marcó esa ruptura con el gobierno de Salinas, porque obviamente Salinas no iba a seguir respaldando ni a un PRI ni a un presidente que estaba acusando a su propio hermano, ¿sale? Pero la cosa no acabó ahí con el escándalo político. También apareció un distractor social importante. Y probablemente ustedes han oído hablar un poco de él. Digo, ya no les tocó vivirlo porque esto apareció en el 95. En medio de toda esa crisis económica que traíamos, los medios de comunicación comenzaron a informar noticias sobre una criatura que drenaba sangre de animales pequeños, de granjas, de todas las zonas de nuestro país, empezando por Puebla, Jalisco, Sinaloa, Baja California, y de ahí se extendió a toda la República Mexicana. A esta criatura que nadie conocía la llamaban el chupacabras. Entonces,
Para el momento en el que estábamos de crisis económica, el país recién tomado por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre del 94, el error de diciembre y todas aquellas acciones y decisiones que ya platicamos en el ámbito económico eran un peso muy fuerte en la sociedad y eso podía implicar que la sociedad se levantara en movimientos sociales, obviamente. Entonces, el traer este fenómeno del chupacabras hizo que todo se controlara de manera social por el miedo a esta criatura extraña que acababa con los animales de la población, ¿no? Entonces, tiempo después, esto se fue percibiendo más como una cortina de humo que como en verdad un hecho que pusiera en peligro a la sociedad. ¿Y con qué objetivo? Pues obviamente de distraer la atención de la terrible situación económica que tenía el país y política por todos estos problemas que traíamos y enfocarla en algo que diera miedo y que hiciera que la población no criticara o no exigiera lo que debería exigir en términos políticos, económicos, sociales y culturales al Estado, ¿sale? Y de ahí surgen también mucho películas entre los 90 y finales de los 90 y principios del 2000, películas que se relacionan como con estas criaturas extrañas que podían asesinar a personas, ¿no? Entonces pareciera a los analistas políticos cuando empiezan a trabajar sobre el fenómeno del chupacabras, se analiza mucho esa parte de ese distractor, algo con qué relacionarlo y fundamentarlo en que, como estaban saliendo películas como de este tipo de género, pues era muy fácil que pudiéramos espantar a la población, ¿no? Entonces, este fue uno de los distractores más impactantes dentro del periodo de Ernesto Zedillo, que pues permitieron que pudiera tener una cierta tranquilidad en cuanto a movimientos sociales, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo bien. No, profesor. Va, súper. Ok. Después de analizar los acontecimientos que ya hemos platicado hasta este momento, todos aquellos errores o estrategias que llevaron a problemas políticos y económicos en nuestro país, aparece algo importante en el ámbito político, la apertura democrática. A pesar de esa violencia que se había generado, de la que ya platicamos la clase pasada, el sistema político en nuestro país comenzó a tener una apertura importante que no habíamos tenido. Ustedes recordarán que cuando se creó la ley Lope, hablábamos sobre esa apertura democrática que en términos generales estaba reflejada en permitir que más partidos se crearan para que hubiera oposición o para que hubiera un contrapeso político hacia el partido en el poder, hacia el PRI. Sin embargo, para este sexenio, Ernesto Zedillo sí planteó una verdadera apertura democrática en términos de dos cosas importantes. Una, otorgarle ahora sí la autonomía al IFE. Vimos que cuando Salinas crea el IFE, lo crea entre comillas todavía con una dependencia del propio Poder Ejecutivo, por la manera en la que estaba constituido este instituto. Cuando Cedillo hace la reforma electoral para este periodo en el 97, le otorga plena autonomía al Instituto Federal Electoral. ¿Y cómo lo hace? Integrando a consejeros ciudadanos en la constitución del propio instituto, quitando de esta forma el control que el Estado tenía sobre la institución y sobre la generación o estructura de los procesos electorales en nuestro país. Entonces, ese fue el primer paso que dio Ernesto Zedillo en cuanto a avances democráticos a nivel federal, porque eso hacía que ni el PRI ni el presidente pudieran tener injerencia en los procesos electorales. Y lo digo un poco entre comillas, porque cuando veamos la transición de gobierno o los procesos electorales de 2006, 2012 y 2018, vamos a analizar qué tanto en verdad esa integración del Consejo Ciudadano le quitó el poder al Estado, ¿no?
El segundo acontecimiento o avance en temas de apertura democrático fue que, que por primera vez en toda la historia del Distrito Federal se eligió o se llevó a elecciones el poder determinar quién iba a ser el regente o jefe de gobierno del Distrito Federal. Ustedes recuerdan que cuando se designó a Uruchurtu, por ejemplo, y se ratificó en diversos periodos de gobierno, quien lo elegía era el presidente en curso. Él determinaba quién iba a ser el regente y normalmente tendría a ser alguien de su partido, del PRI. Para este momento, con la reforma que se había hecho en nuestro país, permitió que la capital o que el Distrito Federal se democratizara y por primera vez el Distrito Federal pudo votar por su representante o por su regente. Para este momento de la historia, ya estamos en el 97, 8 años de que se constituyó el PRD en el país y su principal líder, Cuauhtémoc Cárdenas, fue el que compitió para la regencia del Distrito Federal. Ganó esas elecciones, o sea, en el primer proceso democrático, de apertura democrática en el Distrito Federal, quien resulta ganador es alguien de la oposición, y no solo de la oposición, sino de la izquierda completamente, haciendo que el Distrito Federal se convirtiera en la capital o bastión de la izquierda en el país. Ahí son los orígenes de todo el movimiento perredista a lo largo del 2000, particularmente 2000, 2006, 2012, que hacen que la llegada de personajes relevantes y que incluso el más reciente representante político de izquierda, que fue Andrés Manuel López Obrador, apareciera y pintara en el mapa y le diera ese peso político a la izquierda en el distrito, ¿sale? Y también hubo otro tema interesante. Ustedes recordarán que traemos elecciones intermedias, elecciones federales. Para las elecciones intermedias fue la primera vez en todo el, ¿cómo decirlo? En todo el México moderno, en el que el Congreso fue de oposición. No, Ernesto Zedillo, en esta segunda mitad de su periodo de gobierno, no gobernó con un Congreso priista. Había muchos priistas, sí, por supuesto, pero la mayoría no la tenía el PRI. Es por eso que muchas de sus reformas, o yo creo que el 99% de las reformas que implementó, las implementó en los primeros 3 años de gobierno, en los que sí estaba el PRI de soporte en mayoría en el Congreso, pero en la segunda mitad del sexenio ya no. Entonces, esta apertura democrática se vio reflejada desde diferentes vertientes. La primera, darle la autoridad y la autonomía a la autoridad electoral, que en este caso es el IFE. La segunda, permitir que la Ciudad de México, Distrito Federal, para ese momento, pudiera elegir a su propio representante, que lo eligiera y que además fuera de izquierda. Y tercera, que el Congreso, la Cámara de Diputados, no fuera de mayoría priista. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo del tiempo, esto no había sido posible ni siquiera con la primera reforma electoral, ni con la ley López, ni con las reformas que tuvo la ley López. Entonces, si hablamos de apertura democrática, no la podemos centralizar a la ley López, cuando en su momento la platicamos, pero sí la podríamos aterrizar un poco más en este periodo de gobierno. Esta autonomía del IFE sí permitió esa apertura democrática y no fue el único tema. Entonces, si en el examen yo les preguntara cuáles de los avances democráticos que existieron o que se dieron durante el sexenio de Ernesto Zedillo permitieron la apertura democrática, entonces sí, me menciona la autonomía del IFE y en qué consistió, la elección en el Distrito Federal y que gana la izquierda y un Congreso opositor, ¿vale? Entonces, esto permitió que pudiéramos hablar ya de un fin del régimen priista. Uh, el que nosotros viéramos que el PRI había perdido fuerza, que el presidencialismo iba en declive, que la relación del presidente en curso rompiera con el salinismo, hizo que toda la población tuviera oportunidad de voltear hacia otro lado.
Eso nos llevó a las históricas elecciones del 2 de julio del 2000, donde se enfrentó Vicente Fox, el siguiente presidente de nuestro país, Cuauhtémoc Cárdenas, que ya había competido en el periodo de Carlos Salinas, perdón, de Ernesto Zedillo, y Francisco Labastida. Ahora, la llegada de Francisco Labastida también es bastante interesante porque se da en un momento de apertura democrática, no solo a lo externo, sino también a lo interno. Ustedes recuerdan que platicamos ya en clases pasadas, cuando hablamos sobre democratización del PRI, ¿alguien se acuerda para este momento? ¿Cuándo hablamos de democratización del PRI y con quién? Con Carlos Manso, ¿no? ¿No? ¿Madrazo? ¿Mandrazo? Sí, con Algo Carlos así. Madrazo. Manso es un apellido más reciente y no sé si nos toque, nos dé tiempo todavía platicarlo, que es uno de los temas muy, muy sonados ahorita, pero lo dejamos para después. Pero sí, tienes razón, Karina, ¿verdad? Sí, Sí, Carlos Madrazo. Carlos Madrazo, y ya habíamos platicado un poquito de esa relación, Carlos Madrazo, Roberto Madrazo. Roberto Madrazo fue su hijo con el que compitió López Obrador por la gubernatura en Tabasco, y ya platicamos de él. Su padre, Carlos Madrazo, fue el que traía unas ideas democráticas, precisamente para democratizar la elección interna del PRI para el candidato a la presidencia. Ya vimos que en su momento, varias décadas atrás, estamos hablando de 3 décadas atrás, intentó esa democratización, no funcionó y terminó muriendo en un accidente, ¿no? Sin embargo, Ernesto Zedillo, dado que no es la figura priista que iba a seguir completamente el modelo, no solo el modelo neoliberal, sino los pasos de Carlos Salinas, entonces él sí hace un cambio radical en la elección del PRI, quita el dedazo del que ya habíamos platicado, en el que el presidente elegía quién iba a ser su sucesor, que normalmente era un secretario de Estado o el más allegado a él. Para este momento se hacen elecciones internas en el PRI y el que resulta ganador pues fue Francisco Labastida. Francisco Labastida traía un perfil político uh, no de tanto peso como algunos otros personajes priistas que van a pintar en el mapa un poquito más adelante. Pero a final de cuentas, en esta elección interna, dado que se permitió la democratización interna, permitió que él llegara a la candidatura. Y bueno, eso nos lleva a todo el momento de transición que ya platicaremos el día de mañana, precisamente para enfocar a esas elecciones. Ahorita me quedo como con la parte empezamos a marcar el fin del régimen priista con la democratización interna del PRI y con la elección del 2 de julio del 2000. ¿Vale? Luego de esto, traemos mm, dos acciones o dos estrategias importantes. Una tuvo que ver con la reforma judicial de 1994. Cuando hablamos de Carlos Salinas o perdón, de Ernesto Zedillo, cuando ustedes buscan información sobre él, normalmente lo primero que brinca es el error de diciembre. Y después del error de diciembre es el FOBAPROA. Y después del FOBAPROA probablemente privatización, que sigue siendo parte de las estrategias que se implementaban que amparaban la implementación del neoliberalismo en nuestro país. ¿Sale? Ahorita platicamos de la privatización y en qué ámbito se dio en nuestro país en este sexenio. Pero la otra que casi no se habla es la reforma judicial. La reforma judicial se publicó el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma estuvo enfocada en 4 puntos importantes. La jubilación masiva. Para este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba integrada por 26 ministros. La jubilación masiva consistió en el retiro inmediato de estos 26 ministros
para que se pudiera nombrar a una nueva Suprema Corte de Justicia. El segundo punto estipula que el número de ministros iba a cambiar de 26 a 11 solamente y que estos 11 iban a ser los que integraran la Suprema y que tenían una duración específica en el cargo, algo que hasta este momento, desde las reformas de Porfirio Díaz, no se había especificado una duración como ministro. Eran de alguna manera inamovibles, e inamovibles porque la ley lo estipulaba de esa manera. Sin embargo, sí podían moverlos. ¿Y quién los movía? Un presidente, porque al final estaban designados casi por el presidente. Entonces, si para cuestiones de un cambio de gobierno, una nueva justicia, un nuevo poder judicial, pues a veces se pedía que renunciaran y pues eso hacía llegar a alguien que estuviera más allegado al presidente. Entonces, lo que hizo en el tercer punto importante de esta reforma judicial fue establecer que el cargo durara 15 años. Esto para que se garantizara la renovación escalonada. Es decir, era una reforma o implicaba una reforma transeccional. ¿Por qué? Porque 15 años abarcaba 2 sexenios y medio. En este momento en el que pidió la renuncia de los ministros y estructuró a una nueva Suprema Corte, implicaba que lo que él había hecho o el objetivo que tuviera la Suprema Corte de Justicia iba a durar por lo menos otros 2 sexenios. Entonces, es una de las estrategias que permitieron que Ernesto Zedillo, digamos que su paso por la presidencia fuera trascendental de manera positiva. Sin embargo, cuando hablemos en el sexenio de López Obrador de la reforma judicial que fue tan mencionada, tan criticada, vamos a ver qué tanto en verdad fueron ventajas o no esta reforma que implementó Ernesto Zedillo, ¿va? Y el último punto de la reforma abarcaba la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Consejo sería el encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los jueces. Bueno, obviamente de los jueces y los magistrados a los que se acababa de nombrar. De esta manera se le quitaba esa carga a la Suprema Corte para que se garantizara su independencia y ya no la dependencia del Ejecutivo. ¿Vale? Entonces, el objetivo de fondo de esta reforma era crear un poder judicial profesional, independiente del Ejecutivo y capaz de resolver las controversias constitucionales sin necesidad de que el Estado participara o tuviera alguna injerencia. Y esto fue una pieza clave para todo el tema que abarcaba las estrategias neoliberales en nuestro país, el tema de la inversión y la participación de capital extranjero en empresas nacionales. ¿Vale? Entonces, si bien se habla en su momento de que fue una reforma que benefició y que le dio independencia al Poder Judicial, no lo fue del todo porque, de acuerdo a los análisis post-mortem, digamos, de la reforma judicial, esto hizo que todo el sector privado extranjero que quería invertir en nuestro país, cuando tenía alguna controversia, se llevara al Poder Judicial y el Poder Judicial fuera la autoridad máxima para resolver. Y si esto implicaba sobornar a ministros, lo podían hacer de tal manera que las resoluciones constitucionales pues apoyaran esa inversión extranjera y la apoyaran, ¿por qué? Porque estaba fundamentada particularmente en permitir que el neoliberalismo tuviera como mayor acaparamiento en nuestra economía, ¿sale? No sé si alguien levantó la mano, espérenme tantito porque no veo. Sí fui yo, pero ya, o sea, le iba a preguntar, profa, que si entonces la reforma al Poder Judicial fue causada por el neoliberalismo. Bueno, no que tenga una causa como una correlación súper estrecha, ¿no? Sino que fue como parte de, pero creo que ya lo contestó.
Sí, sí, exacto, Diego. Sí, sí, fue como, acuérdense que platicábamos que desde Miguel de la Madrid, cada uno hizo su aportación, ese granito de arena que puso para que el neoliberalismo pudiera continuar. En el caso de Cedillo, lo visualizó bastante bien porque permitió que al menos durante 15 años el Poder Judicial pues tuviera el control completo de las reformas constitucionales o de las controversias constitucionales. Entonces era una aportación a permitir que el neoliberalismo entrara con todo a nuestro país. Digo, si ya había entrado, ya habíamos visto cuántas estrategias se habían implementado, pues esto era nada más un pedacito más de lo que faltaba, ¿no? Y la otra era la segunda ola de privatizaciones. Hablamos de la primera ola de privatizaciones con Carlos Salinas y platicamos de aquellas empresas que tuvieron, que fueron privatizadas en nuestro país. Por ahí les mencionamos algunas, no fueron todas, hay una lista mucho más grande, pero fueron como de las más relevantes y de las más conocidas. Y la otra importante fue en el 95, cuando en el 95, que todavía no venía las elecciones intermedias y todavía tenía ¿cómo se dice? El apoyo del Congreso priista, de la mayoría priista, pudo hacer una reforma constitucional, la del artículo 28, que permitía la participación privada en los ferrocarriles. Ustedes recuerdan que desde la Revolución y en la construcción del México contemporáneo, platicamos que los ferrocarriles o el sistema ferroviario en nuestro país era uno de los más importantes. Pues a partir de esta reforma, donde se permite la participación privada en una empresa de ferrocarriles, se extinguió la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México y se concesionó las vías a empresas privadas que fueron Ferromex y Kansas City, que hasta la fecha todavía tienen una participación importante en ferrocarriles. ¿Cuál fue el resultado? Siempre platicamos del resultado positivo y negativo dependiendo la perspectiva de análisis. En el tema positivo, pues se modernizó el transporte. Obviamente, al inyectar capital, pues se podía modernizar el transporte. Sin embargo, se modernizó solo el transporte de carga. ¿Por qué? Porque era vital para el comercio que se tenía con Estados Unidos. Por algo, este ajuste estructural permitía que el Tratado de Libre Comercio que habíamos firmado pues pudiera seguir operando. ¿Por qué? Porque uno de los medios era a través de los ferrocarriles. Pero el resultado negativo fue que esto hizo que desapareciera prácticamente todo el servicio de trenes de pasajeros en el país. ¿Y esto que implicaba? Pues afectar la movilidad de las comunidades rurales, porque todavía no teníamos, y a la fecha todavía hay zonas, al menos yo creo que en las 2 décadas más recientes, comunidades rurales que dependían completamente del sistema ferroviario en el país para movilizarse, porque la infraestructura carretera no se los permitía. Entonces, esto le pegó mucho a esas comunidades. ¿Y a cuáles comunidades? Pues comunidades como las que están en Chiapas, las comunidades indígenas. Es por eso que todavía durante todo este sexenio el ZLN tuvo un peso importante, porque se acuerdan que cuando hablamos de sus demandas, de sus 9 puntos las demandas del ZLN, decíamos que había un problema con que siempre estuvieron abandonadas las comunidades indígenas y que seguirían abandonadas con la implementación del neoliberalismo. Bueno, pues esta privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, pues hizo que el ZLN tuviera razón con estas cosas, ¿no? Porque le estábamos pegando a las comunidades indígenas a costa de tener un mejor transporte para permitir el comercio que abarcaba el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Entonces, es un problema, ¿cómo decirlo?, bastante fuerte y que muchos cuando analizan a Ernesto Zedillo solo se enfocan en esta parte, si bien es uno de los temas negativos, la privatización de las paraestatales, pero también tiene su lado positivo, que era lo que les comentaba. Sin embargo,
no se conoce mucho sobre estas estrategias implementadas por Cedillo. Yo creo que son de las dos más importantes, esta segunda ola de privatización y la reforma judicial, y que seguramente serán temas que les pregunte en el examen, como para que los tengan ahí frescos. Y más que preguntar sobre la estrategia, porque la acabamos de platicar, va un poco más enfocado al análisis. ¿Ustedes cómo visualizan que impactó, tanto de manera positiva como negativa, la implementación de estas estrategias al modelo neoliberal? Porque recordemos que Salinas y Cedillo ya no tenían una relación directa y cordial. Cedillo persiguió al hermano de Carlos Salinas, entonces no tenía ese respaldo. Seguía implementando el neoliberalismo, pero no bajo la misma línea que había traído Carlos Salinas, ¿no? Entonces, ahí sí váyanlo pensando, porque seguramente en el examen pues preguntaré algo sobre este asunto. No sé si hasta aquí vamos bien, tenemos dudas, algún comentario. Todo bien. Todo bien. Va, perfecto. Entonces, como parte de la conclusión del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo, podemos analizarlo desde tres perspectivas importantes: la económica, la política y la social. En el tema cultural no nos metemos, y se habrán dado cuenta que no nos hemos metido tanto como lo hicimos en la consolidación del Estado mexicano, instituciones que aportaron a la cultura de nuestro país. Para este momento no, porque no era la prioridad completa del neoliberalismo, pero sí ya platicamos de algunos acontecimientos culturales durante el neoliberalismo, ¿va? Pero para cerrar esta parte del legado de Cedillo, en la parte económica, su mandato quedó marcado por el error de diciembre y la implementación del FOBAPROA, obviamente para subsanar, pero esto transfirió una deuda histórica a la sociedad que le pegó durante las siguientes décadas. Y si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, es algo que traen todavía muy presente. Probablemente eh, ya no sienten tanto el peso cuestión económica, pero es una deuda que se sigue pagando todavía, ¿no? Se profundizó el modelo neoliberal con la privatización del sistema ferroviario, modernizando el de carga, pero eliminando el transporte de pasajeros con lo que había sido el sistema que más había movilizado a la población en nuestro territorio, ¿no? En el ámbito político e institucional, se fortaleció el Estado de Derecho con la reforma judicial del 94, que fue esa renovación de la Suprema Corte, y la reforma política del 96, o la reforma electoral, como la quieran ver, que le dio la autonomía al IFE. Cedillo hizo que pasara a la historia, permitiendo reconocer la derrota del PRI en el 2000, y con ello la primera alternancia pacífica del 2000. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de Álvaro Obregón, la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia, no eran cambios de poder pacíficos, habían sido violentos. El asesinato de Obregón en el siguiente periodo, ¿no? Cuando ya había sido elegido presidente. Entonces, esos cambios de estafeta habían sido violentos. Cuando se instaura el Estado mexicano y comenzamos a institucionalizar al país, esos cambios de poder son pacíficos, pero siguen estando dentro de un mismo ente político, que era el PRI. A partir del 2000 se da esa alternancia, un cambio en la ideología política y social en nuestro país. Y lo interesante es que esta alternancia se dio de manera pacífica, algo que no nos imaginábamos, al menos los que vivimos esta transición, pero que permitió que fuera importante y que marcara ese lado positivo de Cedillo al final de su sexenio. Y finalmente, la parte social. Fue un sexenio de violencia marcado por masacres que quedaron impunes, que ya vimos: Aguas Blancas, Acteal, por ejemplo, y el surgimiento de la inseguridad pública como un problema cotidiano. Ya platicamos que esa violencia, que el narcotráfico incluso, eran temas que se veían en el día a día, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sociedad
pues comenzaba un poquito a acostumbrarse que era parte del día a día por los problemas o consecuencias que había traído la crisis de nuestro país. Y les dejé la clase pasada pensar un poco sobre si tuviéramos que hablar de aciertos en el sexenio de Cedillo, ¿cuáles identificarían? Entonces abro el micrófono para que me puedan dar sus conclusiones a qué llegaron con el tema de los aciertos. ¿Qué podemos marcar como aciertos en el periodo de Ernesto Cedillo? Adelante, Dani. Yo creo que como que el gran acierto de Cedillo fue exactamente la democratización del país, porque fue a partir, o sea, ya el siguiente sexenio ganó Fox y creo que habla mucho de lo que pudo hacer, bueno, él logró hacer en su sexenio, que ya no todo era PRI. Ok, sí, yo creo que uno de los importantes es la democratización, más que del país, del PRI. La democratización del PRI permite que llegue un candidato elegido por la población, por la gente, y que representa al PRI, que probablemente no fue la mejor elección, y eso permitió que llegara la alternancia, que es el cambio de estafeta hacia el PAN, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo contigo, Dani. Levantaste la mano, Diego. Adelante. Pues realmente, haciendo como una recapitulación de su sexenio, me es como muy difícil encontrar como un acierto que beneficiara como a la población de a pie o a la población, a la mayoría de la población, ¿no? Esto de, am, yo diría, o tal vez a simple vista, que lo del Poder Judicial fue un acierto y esto de crear el órgano colegiado que justamente disciplina a los jueces. Se escucha muy padre, muy bien, pero al final como que el por qué lo hizo y para qué quisiera servir para pues impulsar las políticas neoliberales, para favorecer pues a las compañías extranjeras y así, pues me causa como mucho ruido en la cabeza, ¿no? Porque esto de disciplinar a los jueces pues sí debería de pasar, ya que Sí. pues muchas veces se presta que el sistema judicial pues puede ser corrupto, que las sentencias pues no, que la justicia pues no llega a donde debería de llegar, ¿no? Entonces pues disciplinarlos es una manera de, de, de poner un hasta aquí, ¿no? Pero que justamente una causa sea para favorecer al propio sistema neoliberal, pues sí es como extraño, ¿no? Y también, pues Ujú. justamente ahora que fue la reforma judicial, es tanto, um, pues hay como esta comparativa, ¿no? Que a lo mejor esta reforma judicial justamente es para frenar el neoliberalismo, ¿no? O a estos jueces que benefician a las empresas. Ok, correcto, tienes toda la razón. Ahora, nada más para puntualizar, mm, parte de decir que esta reforma judicial, que al final fue transeccional y que permitió que se pudiera seguir implementando el neoliberalismo, es como parte de ese análisis. Y les decía, o sea, post tiempo, nosotros identificamos que eso fue lo que permitió que las controversias constitucionales permitieran que la inversión extranjera pues pudiera tener o salir beneficiada. No necesariamente cuando ustedes buscan en la historia oficial, pues van a encontrar que Cedillo lo hizo para seguir implementando el neoliberalismo, ¿no? Entonces, hay una pequeña línea que a veces es difícil identificar, pero que sí marca una diferencia muy grande entre la historia oficial y dos, el análisis político, económico que pudiéramos hacer de las estrategias, ¿no? Entonces, coincido, o sea, yo creo que si vemos en el por qué lo hizo o el por qué creemos que lo hizo, pues probablemente no sea un acierto. Pero si nos paramos únicamente en este sexenio o al final del sexenio y hacemos un recap de qué cosas implementó o qué cosas ocurrieron durante su sexenio, entonces sí podríamos hablar de que esta reestructuración de la Suprema
fue un acierto porque de alguna manera garantizaba su independencia. La creación del Consejo de la Judicatura Federal pues también permitía que se pudiera vigilar a los jueces y magistrados. Que después se distorsionaran las cosas, ya es como que otro tema de análisis que probablemente veamos más adelante, ¿no? Pero me quedo con eso y con el tema de esas puntualizaciones que hago respecto a tu comentario, ¿va? Gracias, Diego. Adelante, Karina. Bueno, yo diría lo parte en que salvaron a la banca. O sea, sí tuvo nuestras consecuencias, ¿no? O sea, todavía al día de hoy, como lo vimos, pero pues yo creo que sí fue muy importante porque si o sea, si no salvaban a esos grandes banqueros y empresarios, pues México pues hubiera estado en peor crisis, ¿no? De la que ya estaba. Entonces, si bien mucha gente no lo vio bien, bueno, como hicimos ese análisis de que le quitamos dinero a los pobres para seguir haciendo, digamos, ricos a los ricos, yo lo veo bien como país, porque pues a lo mejor pues sí, o sea, sí se lograron estabilizar esas personas ricas, esos banqueros, y sí siguieron con su vida normal y así, ¿no? Pero pues eso también no nos afectó a nosotros como pueblo, como país. Ajá. ¿Estamos seguros que no nos afectó? Porque es una O sea, deuda sí, que no sé, siguen o sea, pagando los mexicanos, ¿eh? bueno, Y con eso sí hay que tener como bastante claridad. Digo, no es que apoye o sea, esté de acuerdo o en desacuerdo con tu comentario, lo tomo como lo comentas, pero eh, digamos, con un contraargumento sería, ¿por qué no, en lugar de rescatar a los banqueros, rescatábamos a la población que estaba endeudada? O sea, ¿qué hubiera hecho de diferencia la estrategia de rescatar a los banqueros y que la deuda la paguen los mexicanos y no mejor rescatar a los mexicanos para que no estén endeudados? No sé si me explico con esa diferencia como para tratar de marcar que ah, si era un acierto o no lo fue o fue un error. sí. Bueno, es que creo que no lo marqué bien yo, pero este, bueno, justo era porque, pues, bueno, muchas de esas empresas nosotros dependemos. Entonces, por ejemplo, como nos mencionó el ayudante de que, por ejemplo, hoy en día si CFE quiebra, pues, pobrecito de nosotros, ¿no? Entonces, pues, así respondería el contraargumento. Pero, Ok, Karina, ok, gracias. Ya nos dieron las 8. No quiero extenderme porque yo les había dicho que nos íbamos a ir temprano y nadie me recordó la hora. Este, dejamos, déjenme ver, Dani, Itzel y Dani Colorado. Empezamos con ustedes la siguiente clase de sus opiniones, cerramos esos aciertos y cerramos la conclusión de todo este tema que estuvo enfocado particularmente en la era de los ajustes, del 88 al 94, ¿sale? Para ya dar cierre como a estos dos sexenios y la manera en la que hicimos este cambio de rumbo al programa neoliberal y la globalización. Entonces, con eso arrancamos el día miércoles. Y mañana platicaremos sobre la transición, precisamente, más que la transición, la alternancia, el proceso de elecciones del 2000 y empezar a aterrizar cómo es la llegada de Vicente Fox, ¿va? Y cerramos ya el tema el día miércoles para comenzar el último de nuestro temario. Si no hay dudas, chicos, muchísimas gracias. Que pasen bonita noche y nos escuchamos mañanita. Gracias, Acuérdenme profesora. las dos Sí. Danis, empezar con